Hola, muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a este su noticiero El Derecho. En esta ocasión me encuentro con mi compañero Víctor Alejandro Meneses Garza. y su servidor Edgar Sebastián Basilio Álvarez. El día de hoy hablaremos acerca de un tema muy controversial en su época misma que estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial. Este tema es Las policías secretas que fueron utilizadas durante el régimen nazi de Adolfo Hitler, las cuales fueron utilizadas para llevar a cabo crímenes de guerra, extorsiones y sobre todo la violación de derechos humanos hacia personas que no eran aptas para los nazis, como homosexuales, negros, gays o judíos o personas que no fueran parecidas a un nazi. Dichas policías secretas se clasificaban en diferentes tipos, como los cuales vendrían a ser tres. En primero, tenemos a la Gestapo, denominada la Policía Secreta del Estado. Dicha organización se encargaba de investigar y erradicar las amenazas de los grupos que iban en contra de los ideales políticos e inclusive religiosos del régimen. Ellos tenían la autoridad para realizar investigaciones en casos que involucraban espionaje, sabotaje e inclusive la traición. Por consiguiente, tenemos el Einsatzgruppen, que por su traducción al español se define como el grupo operativo, mejor conocidos como los escuadrones de la muerte o los escuadrones letales itinerantes. También recibían el nombre de escuadrones de ejecución itinerantes. Ellos son los responsables y encargados de las matanzas de los judíos, gitanos, opositores del régimen, gente de color y cualquier otra persona que representaba una amenaza según este régimen. También la Einsatzgruppen eran los encargados de la solución final. Se les responsabilizan más de 1.400.000 muertes de judíos, gitanos, comunistas y prisioneros de guerra. Por último, tenemos la SS Totenkopfverbände, conocidas como las Unidades Calavera. Esta escuadra fue la encargada de la administración de los campos de concentración nazis durante el Tercer Reino. Bueno, ahora pasamos con nuestro compañero Carlos Andrés de la Rosa, el cual nos generó un reportaje de cómo serían las policías secretas sacando a los judíos, a las personas de color, a algunas otras personas de sus hogares. Hola, mi nombre es Carlos Andrés y de antemano quiero agradecerle a mi compañero Víctor que ya me había presentado antes en el estudio. Como ya habían dicho antes, nuestro tema va a ser la policía secreta de Hitler, o también llamada la policía de las SS. Yo les voy a explicar básicamente cómo los expulsaban de sus viviendas y cómo los maltrataban. Para comenzar, la policía secreta de la SS los expulsaba de sus casas a fuerza, a base de maltrato. Robaban sus viviendas y robaban a los que tenían negocios. Después de eso los maltrataban y los llevaban a los campos de concentración. Los campos de concentración son básicamente una fábrica de muertes, donde mataban a los judíos a base de calor o de cualquier otra forma. Y después con esto hacían varios productos a órdenes de Hitler, como por ejemplo hacían jabones o otras cosas. Con esto concluyo mi tema. Muchas gracias y volvemos al estudio. Muchas gracias, Carlos. Ahora pasamos a un reportaje que creó nuestro compañero Ari José de León, el cual nos hablará acerca de cómo era la vida y cómo se vivía dentro de un campo de concentración en la Alemania nazi de ese entonces. Pasamos contigo, Ari. Muchas gracias, Sebastián. Ahora les voy a hablar sobre los campos de concentración. Se preguntarán, ¿qué es eso? Todo el mundo lo sabe, ¿no? Es donde mandaban a la gente que era judía, homosexual o de algún otro lugar que no fuera de ellos, o sea, arios, gente de raza superior que se creía. En estos campos a la gente se les privaba de su libertad, de su salud y de sus familias. Durante esta época se violaban muchos derechos humanos, como por ejemplo el derecho a la vida, ya que la gente no tenía ni la posibilidad de vivir donde quisieran, ni nada de lo que ellos querían. También se les privó el derecho a la salud porque las condiciones de trabajo eran pésimas. No tenían salud, y si tenían una mala salud, a la gente se le mandaba a los campos de fusilamiento o a las cámaras de gas, donde eran enviados niños y adultos mayores, por su falta de eficiencia en el trabajo. También era violado el derecho a la libertad de expresión o libertad de prensa, ya que a la gente no se le permitía hablar de este tema, tampoco se le permitía dialogar sobre esto y no tenía ninguna opinión para aquello, por lo que la gente se le fusilaba, por lo que el derecho a la vida era muy privado en estos lugares, era violado literalmente. La gente no contaba con ningún servicio
estaba maltratada, no tenían respeto por ellos, algunas personas eran violadas y además se cree, la leyenda popular, que a la gente no se les respetaba su muerte debido a que, según esto, se hacían botones y jabones con ellos. Y como dato interesante, sí se intentó hacer jabones con judíos, los cuales fueron un total de entre 50 jabones, los cuales sí se probaron, pero por su falta de eficacia no se utilizaron. También está la creencia de que se hicieron botones, y sí hay prueba de ello, se hacían con los huesos de las personas. Muchas gracias y volvemos al estudio. Bueno, Gary, muchas gracias por tu reportaje. Y ahora seguiremos con las conclusiones de parte de nuestro compañero Sebastián. Bueno, muchas gracias, Ari. Muchas gracias, Vic. En conclusión, gracias a estos reportajes que nos presentaron nuestros compañeros, ahora sabemos cómo se vivió, o bueno, un poco de cómo era ese entonces en un campo de concentración, inclusive en general en cuanto a este régimen. Por lo cual, ahora me incluí, ya, pausa. Me trae. Gracias, Ari, por tu reportaje. Ahora mi compañero Edgar Sebastián nos contará las conclusiones. Muchas gracias, Ari. Muchas gracias, Vic. Bueno, ahora, gracias a estos reportajes que nos presentaron nuestros compañeros, sabemos un poco cómo era que se vivía en ese entonces en un campo de concentración y en general, en realidad, en este régimen. Ahora me gustaría concluir aprendiendo o dándonos cuenta de cuáles eran los derechos que fueron violados durante este régimen. Bueno, según la lista de artículos de derechos humanos publicada por la Agencia de la ONU para los Refugiados, los derechos que fueron violados por los distintos regímenes, policías específicamente, del régimen nazi, fueron los artículos número 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18 y 27. Estos derechos hacen referencia, en su mayoría, a los tratos inhumanos, a las condiciones deplorables en las que residían, al establecimiento de prisioneros de guerra y al acto de la privación de la libertad sin prueba alguna de haber cometido algún delito, al igual que el derecho al asilo en un país ajeno, la libre circulación, a la prohibición de tratos inhumanos, esclavizar, falta de presencia jurídica, trato racial y, por último, la falta de presencia ante tribunales, entre otros derechos que fueron violados en este entonces. Bueno, ahora me gustaría que mi compañero Víctor nos diera un mensaje acerca de todo esto que hemos aprendido a lo largo de este noticiero. Bueno, para finalizar, a mí me gustaría decir mi reflexión, que sería la de, ya que sabemos todo lo que sucedió durante la Segunda Guerra Mundial, les invito a los televidentes de que respeten a las personas sin discriminación por color de piel, por raza, por sexualidad, por cualquier cosa. No tenemos que discriminar, tenemos que respetar sus derechos, sean como sean. Gracias. Muchas gracias, Víctor. Es muy cierto lo que dice mi compañero. Actualmente vivimos en una sociedad en donde todos debemos de protegernos entre todos. Somos una hermandad muy grande y no debe de importar ninguna diferencia que existe entre nosotros, ya que a fin de cuentas todos somos humanos y todos tenemos derechos. Bueno, con esto finalizamos esta emisión de nuestro noticiero El Derecho. Muchas gracias por habernos sintonizado, muchas gracias por haber visto este programa y hasta la próxima emisión. Cuídense y por favor no salgan de sus casas. Muchas gracias. Adiós.